tenemos aquí entre nosotros y también que lo están usando para proclamar el Evangelio y para alcanzar muchos más con el mensaje del amor. Pues, ¿cuántos nuevos tenemos aquí en esta mañana que han venido por la primera vez a estas conferencias? ¿Hay algunos? Sí, qué bueno. Creo que algunos escucharon el consejo de ayer de llevar esos volantes y llevarlos y invitar a otras personas. Pues todavía tenemos más volantes, me doy cuenta que van acabándose, entonces pueden llevar los demás para traer más y así para mañana tenemos el auditorio lleno, ¿verdad? Entonces con mucho gusto podemos recibir más visitantes, pero gracias por venir y espero que regresen para otras conferencias en estos días. Es una bendición tener nuestro hermano David Logacho aquí entre nosotros. Para mí personalmente ha sido de mucha bendición poder conocerlo, viajar con él y también de escuchar de sus mensajes. Hay varios que me han hecho comentarios diciendo la claridad de su mensaje y doy gracias a Dios por él. Y queremos seguir escuchando de lo que Dios, del mensaje que tiene para nosotros del libro de Malaquías. Hermano, bienvenido y gracias por su mensaje. Bien, no veo el otro micrófono. ¿Vamos a usar este? Pienso que sí. Bien, muy buenos días a todos. Una gratísima bendición para mí en esta mañana el poder estar aquí ante ustedes y reconociendo que ha sido por gracia que el Señor nos ha dado esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estoy convencido que habrá muchísimas personas que pueden hacerlo mejor, pero Dios es así de fiel y Dios escoge ciertas personas y los pone en ciertos lugares, a pesar que hay muchos que pueden hacer mucho mejor el trabajo. Qué bueno que es Dios. Él es tan maravilloso en todo sentido. En esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Malaquías y quisiera entonces que vayamos a Malaquías capítulo 1. En el pasaje que tenemos para nuestro estudio de esta mañana, Jehová a través de su profeta Malaquías continúa confrontando a los sacerdotes de Israel. ¿Por qué a los sacerdotes? Pues porque ellos son los líderes en el área espiritual del pueblo. Y en realidad, la condición espiritual del pueblo en mucho depende de la condición espiritual de los líderes. Tal los líderes, tal el pueblo, tal los pastores, tal la iglesia. Qué responsabilidad que tenemos nosotros, los pastores, los líderes espirituales, de vivir vidas en santidad. Es fácil decir palabras, es sencillo articular frases y arengar a la gente, a las ovejas, pero la mejor manera de enseñar a la congregación, de guiar a las ovejas, es mediante el ejemplo. El ejemplo habla mucho más alto que las palabras. Y no es extraño que Dios, al confrontar la situación moral y espiritual de su pueblo, primero vaya a los líderes, a los sacerdotes. Y eso es lo que hace desde el versículo 6 en adelante. Anoche estábamos viendo cómo Dios estaba confrontando la deshonestidad de los sacerdotes, la falta de integridad. Veíamos cómo el sacerdocio se había deteriorado tanto que llegaron a ofrecer animales ciegos, animales cojos, animales enfermos en sacrificio, a pesar que ellos conocían a la perfección los requisitos que Dios había establecido para los animales que debían ser sacrificados en el templo. Ellos estaban más interesados en cumplir con el rito que la actitud del corazón.
Y eso nos puede pasar a nosotros hoy en día también. Es sencillo cumplir con lo externo, pero Dios no se fija solamente en lo externo. Dios se fija en lo que hay en el corazón. Y allí en la época de Malaquías, en el corazón de los sacerdotes y de los levitas, no había un sincero deseo de servir al Señor y de agradar a Dios de la manera como Dios había establecido en su palabra, sino que había un deseo sincero por agradarse ellos mismos, por servirse a sí mismo. Ya no estaban viviendo para las ovejas, empezaron a vivir de las ovejas. Qué triste. Eso es lo que sucedía en aquella época. Y en el pasaje de esta mañana continúa con la misma temática a partir del capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer el versículo 10 de Malaquías capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Este versículo 10 de Malaquías 1 puede ser entendido de dos diferentes maneras, ambas legítimamente interpretadas. La primera, en el sentido de que Dios está confrontando el carácter mercenario de los sacerdotes. Dios está confrontando ese deseo por enriquecerse, utilizando el sacerdocio como el medio para enriquecimiento ilícito. El carácter mercenario, el sacar provecho personal por medio del sacerdocio. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Parece que todos los sacerdotes sabían que tenían que cumplir con su oficio, pero sabían también que con el cumplimiento de su oficio iban a recibir beneficio económico. Y por eso parece ser que el texto está diciendo que no había nadie allí que estuviera haciendo algo por un interés sincero de servir al Señor, sino por el interés de sacar provecho de lo que estaban haciendo. Y en consecuencia, la reacción de Jehová de los ejércitos ante esta actitud de los sacerdotes es: yo no tengo complacencia en vosotros. El carácter mercenario del sacerdocio, el sacar provecho de el servicio al Señor. Y sabe, mi querido hermano, hermana, este carácter está presente también hoy en día en la iglesia. Y hay un gran segmento del cristianismo que utiliza el servicio al Señor como medio de enriquecimiento ilícito. La palabra de Dios, al hablar de los requisitos de los obispos o pastores o ancianos, es muy clara al señalar justamente ese asunto. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 3, dice que el obispo no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Qué interesante. No codicioso de ganancias deshonestas. Dios sabe que como parte de la naturaleza carnal de todo líder está ese deseo por enriquecerse utilizando el oficio de pastor o de líder en una iglesia, en una organización. Y de entrada, Dios dice que el requisito para aquel que aspira obispado debe ser que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Con cuánta tristeza en nuestro corazón podemos contemplar cómo en el cristianismo de hoy hay líderes que están utilizando su oficio como tales para enriquecimiento ilícito. Líderes que no tienen ningún problema en manipular a la congregación para prácticamente meter la mano al bolsillo
y sacar todo el dinero que allí se encuentra, bajo la promesa de sanidad, bajo la promesa de prosperidad, bajo la promesa de que se van a resolver los problemas. Hay personas hoy en día en el cristianismo que están despojando a las ovejas para enriquecerse a sí mismos. Y ellos no tienen ningún problema en vivir en la opulencia. Ellos no se hacen problema por tener lo mejor en lo material que este mundo puede ofrecer. Y de una manera totalmente incomprensible, están utilizando su posición como líderes, como pastores, para enriquecerse ilícitamente. Hace algunos años atrás, estaba sirviendo en la mesa directiva de una organización cristiana y parte de su ministerio era el emitir programas por la televisión. Esta organización tiene varios canales de televisión allí en Ecuador. Y lamentablemente, varios de los programas que se estaban emitiendo no eran programas que exaltaban al Señor y a su palabra. Eran programas que exaltaban a la persona y eran programas que exaltaban lo que la persona hacía. Y por varias ocasiones tuvimos que luchar fuertemente para evitar que se utilice la programación de televisión para acarrear fondos y levantar fondos utilizando métodos que no son nada dignos. Y en alguna ocasión, yo recuerdo muy claramente, la persona que estaba utilizando ese sistema para levantar fondos ofreció que cierta persona iba a sanarse de cáncer si es que sus familiares enviaban determinada cantidad de dinero al canal. Los familiares tomaron la palabra en serio y enviaron esa cantidad de dinero que se les sugirió. Pero 2 semanas más tarde, esa persona murió de cáncer. ¿Y sabe lo que hicieron los familiares? Demandaron judicialmente al canal de televisión, porque ellos no habían cumplido con su palabra de que el enfermo de cáncer se iba a sanar. Y eso produjo un escándalo, y el nombre del Señor fue vituperado, y el nombre de Dios fue objeto de la burla de las personas que no conocían al Señor. El afán por enriquecerse, el afán por levantar fondos de una manera que no es nada digna, trae vituperio para el nombre de Cristo. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas estarán en las mismas condiciones de esta persona que se atrevió a hacer un reclamo? Pero hay muchas otras, tal vez miles, que por vergüenza, por alguna situación, ellos no levantan su voz reclamando, ustedes me ofrecieron esto, si es que yo daba tal cantidad de dinero y ustedes no han cumplido. ¿Por qué no han cumplido? ¿Sabe, mi querido hermano? Es triste lo que está sucediendo cuando a cambio de bendiciones los líderes y pastores están metiendo la mano en los bolsillos de la gente. Eso está sucediendo hoy en día y sucedía también en el pasado. Y por eso es que Jehová, a través de su profeta, está confrontando esta situación en los sacerdotes. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Siempre estaban preocupados en ganar dinero, en incrementar sus arcas para ellos vivir en la opulencia. El carácter mercenario, el utilizar la religión para enriquecimiento ilícito, ha sido confrontado siempre por la palabra del Señor. La religión no debe ser el medio para el enriquecimiento ilícito. El servicio al Señor no debe ser degradado al punto de utilizarlo para enriquecerse. El Señor Jesucristo, en Juan capítulo 2, Él tuvo una reacción directa y frontal con el mercantilismo religioso, con el utilizar el templo para fines comerciales. Juan capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice así: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados.
y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesucristo nunca estuvo de acuerdo en utilizar el templo, en utilizar el servicio al Señor como el medio para el enriquecimiento, como el medio comercial. Pero el hombre, en la dureza de su corazón, utiliza el servicio a Dios, utiliza la obra de Dios para el enriquecimiento ilícito. La reacción de Dios ante esta característica de los sacerdotes es: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Ese tipo de ofrendas que tienen como meta el enriquecimiento de el pastor o del líder no es una ofrenda que agrada al Señor. Y Dios, de una manera clara y directa, dice: ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Esa es una de las maneras por las cuales se puede entender el versículo 10. Pero hay otra manera también legítima de entender este versículo. Es en el sentido de que el versículo 10 está diciendo que ya es hora de que se levante alguien para cerrar las puertas del templo, cerrar el acceso al altar del sacrificio, de modo que esos sacerdotes corruptos no sigan ofreciendo más sacrificio de animales cojos, ciegos y enfermos. Es como si Jehová de los ejércitos estuviera diciendo: sería hora de que se levante alguien para cerrar las puertas de acceso al altar, las puertas de acceso al templo, de modo que ya no se ofrezca ese tipo de sacrificios inmundos a mi nombre. ¿Sabe? La palabra del Señor nos muestra que es preferible no ofrecer cosas impropias a Dios, que sabiendo que son impropias, de igual manera ofrecérselas a Dios. Y la reacción de Dios en ese caso es idéntico al anterior. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Interesante que eso parece ser lo que la palabra del Dios nos muestra en varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en aquel pasaje que tangencialmente lo tocamos anoche, en el libro de Isaías, cuando Dios, de una manera muy enternecedora y también firme, está diciendo que Él ya no quiere ese tipo de sacrificios. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios mismo fue quien estableció los sacrificios como un tipo del perfecto sacrificio de Cristo. Pero aquí encontramos a Dios diciendo: hastiado estoy de esos sacrificios. Esos sacrificios ya no me sirven, aunque son muchos, multitud de sacrificios, pero ¿de qué me sirve?, dice Jehová. Estoy hastiado de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es como si Jehová está diciendo: ya no puedo sufrir más el que ustedes vengan con esos sacrificios de animales ciegos, de animales cojos, de animales enfermos. Estoy harto, estoy hastiado, no quiero más. Y a través de Malaquías, Dios está diciendo: ojalá se levantara entre ustedes alguien para cerrar las puertas del templo, para cerrar las puertas del acceso al altar del sacrificio. Porque a decir verdad, los sacrificios que ustedes me están presentando me tienen enfermo. Ya no quiero más, ya no lo soporto. Qué triste
y es Jehová de los ejércitos, es Jehová Sabaoth, es el comandante en jefe de las huestes celestiales quien está haciendo este reclamo. ¡Qué impresionante! El hombre no se atreviera a hacer esto si tuviera que hacerlo ante un hombre de importancia de este mundo, pero se atreve a hacerlo ante Jehová de los ejércitos, ante el comandante en jefe de las huestes celestes. Yo no tengo complacencia en vosotros. Y yo me pregunto en esta mañana, y hago extensiva la pregunta a usted, porque usted y yo que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos también sacerdotes de Dios. Y yo me pregunto, ¿estamos nosotros realmente cumpliendo con nuestro oficio como sacerdotes de la manera que Dios espera de nosotros? ¿No será también que nuestro servicio a Dios como sacerdotes no es porque hay un profundo sentido de amor y de respuesta al Señor en amor por lo que hacemos? Porque es fácil ver el error de los sacerdotes del antiguo pacto, pero es muy difícil quitarnos la venda de los ojos para mirar nuestro propio error hoy en día como sacerdotes. ¿Estamos haciendo lo que hacemos para agradar al Señor con un corazón sincero de amor? ¿O lo estamos haciendo porque hay alguna otra motivación? Para nosotros los pastores, los maestros del seminario, del instituto bíblico, ¿servimos al Señor realmente porque estamos motivados por el amor que tenemos para el Señor? ¿O estamos sirviendo al Señor por alguna otra motivación? Tal vez por ganar prestigio, tal vez por ser reconocidos, tal vez porque la gente tenga siempre una buena imagen de nosotros. Ustedes estudiantes del seminario, estudiantes del instituto bíblico, ¿están haciendo lo que están haciendo porque sinceramente están motivados por lo que el Señor hizo por ustedes al morir en la cruz del Calvario? ¿Están haciéndolo porque realmente han sido movidos por el amor de ver a un Salvador inocente dando su vida por ustedes en la cruz del Calvario? ¿O hay algún otro motivo por el cual usted está gastando este tiempo y estos años estudiando en el instituto bíblico? Es decir, la falla no solamente puede estar en los sacerdotes del antiguo pacto, la falla puede estar también en nosotros hoy en día, cuando no hacemos lo que debemos hacer, motivados solamente por el amor a un Salvador que viniendo del cielo se hizo hombre para morir en una cruz por nosotros. El amor es la única motivación que debe ser lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos. ¿Cómo está su servicio al Señor, mi hermano, mi hermana? ¿Lo hace por interés o lo hace con sinceridad, como una respuesta natural de su amor a la persona de Dios? Un autor anónimo escribió lo que se llama el soneto al crucificado, y es un clásico de los poemas de la lengua castellana. Y parte de este soneto dice lo siguiente: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Esa es la motivación que debe movernos para servir al Señor. No el ánimo de lucrar por el servicio al Señor. No el ánimo de conseguir algo a nuestro favor por el servicio al Señor. Esa fue la falla de los sacerdotes a quienes está confrontando Jehová de los ejércitos por medio de su profeta Malaquías. Jehová dice: ni de vuestra mano aceptaré ofrenda.
Y entramos al versículo 11 de Malaquías capítulo 1, porque Dios no va a ser burlado en su afán de ser glorificado y adorado en este mundo. Porque a veces pensamos eso, ¿no es cierto? De que nosotros estamos privándole a Dios de algo, entonces Dios va a quedar sin eso que nosotros bien pudiéramos haberlo dado. Pero note lo que dice el versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. No piense que por no servir al Señor como Él se merece, el Señor se va a quedar sin el servicio que Él por derecho debe tener de aquellos que son sacerdotes de Él. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros no somos fieles en lo que Dios nos ha llamado a hacer, Dios se va a encargar de levantar a otros para hacer lo que nosotros pudiéramos haber estado haciendo. Y este es un pensamiento que a mí me hace reflexionar mucho sobre mi sinceridad y sobre mi fidelidad a Dios en lo que estoy haciendo para Él. No piense que si usted no sale a evangelizar, no habrá otro que evangelice. Dios levantará a otro para que esté evangelizando. No piense que si usted no está discipulando, Dios se quedará sin personas que discipulen. Dios levantará a otro que esté discipulando. No piense que si usted no está enseñando, Dios no va a tener nadie quien enseñe. Dios levantará a otro para que esté enseñando. ¿Y quién va a salir perdiendo? No es Dios. Quien va a salir perdiendo siempre será el hombre, que por su negligencia en el servicio al Señor no está aprovechando el privilegio que el Señor le está brindando. Nosotros saldremos perdiendo. Nosotros perderemos el privilegio de servir al Señor. Pero Dios siempre se encargará de que haya otros que estén trayendo gloria a su nombre. Eso es lo que ha sucedido con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido por Dios, fue llamado por Dios para representar a Dios en este mundo, para traer gloria al nombre de Dios en este mundo. Pero el pueblo de Israel ha fracasado rotundamente en el propósito que Dios tuvo para él. ¿Significará eso que Dios se ha privado de un pueblo para que le adore y para que le glorifique? Pues no, porque el pueblo de Israel temporalmente ha sido puesto a un lado y en su lugar Dios ha levantado un pueblo de entre las naciones gentiles. Ese pueblo somos nosotros, ese pueblo es usted, ese pueblo soy yo, que por el poder de Dios, a través de su Espíritu, por Cristo Jesús que nos ha dado un nuevo nacimiento, hemos sido pueblo escogido para Dios, pueblo que estamos aquí para traer gloria al nombre de Cristo Jesús. No piense que si usted no sirve a Dios como usted debe servir, que Dios va a salir afectado. Usted no va a afectar absolutamente en nada a Dios por ser un siervo negligente. Porque Dios se va a encargar de levantar otra persona para que sirva en lugar de usted. Y usted será desplazado y usted será puesto a un lado a causa de su negligencia, a causa de no servir al Señor con la motivación que el Señor demanda. La única motivación que Él demanda es el servicio a Él por amor, por reconocer lo que Él ha hecho por nosotros primero. Por eso es que el versículo 11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es decir, en todo el orbe, en todo el mundo, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Esto en un sentido está sucediendo ya hoy en día. En la época de Malaquías era una palabra profética que apuntaba a futuro. Pero para nosotros hoy en día, año 2003, y desde que Cristo Jesús murió, resucitó y fue ascendido, esto ya es una realidad. Porque en todo el mundo habemos personas que estamos glorificando a Dios y que estamos ofreciendo a Dios incienso y ofrenda limpia.
El incienso es una forma simbólica de hablar de las oraciones. La ofrenda limpia es una forma simbólica de hacer memoria de Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien se ofreció a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cada vez que estamos alrededor de la mesa del Señor, por medio de los símbolos, en un sentido, estamos ofreciendo una ofrenda limpia a Dios. Y eso está sucediendo en todo lugar, en todo el mundo. Aunque bien todo el mundo no ha reconocido a Cristo Jesús como el Salvador, pero de todo el mundo hay personas como usted y como yo que estamos cumpliendo con lo que este texto dice, que en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, las oraciones y ofrenda limpia, el estar haciendo memoria de Cristo Jesús nuestro Salvador por medio de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Llegará un momento cuando todo el mundo estará reconociendo a Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de señores, y reconocerá que Él es el único digno de toda la adoración y de toda la alabanza. Y en el reino milenial de Cristo, todas las naciones en todo el mundo, desde donde el sol nace hasta donde se pone, estarán glorificando a Dios y estarán ofreciendo al nombre de Jehová de los ejércitos incienso y ofrenda limpia, porque su nombre es grande entre las naciones. Qué hermoso, qué grandioso. Dios tiene siempre esa forma de trabajar. Qué privilegio que tenemos nosotros de estar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero ¿estamos siendo fieles en lo que Dios nos ha llamado a hacer? Quiera Dios que sí. Porque si no, no hay ningún problema. Él simplemente nos pondrá a un lado y otro se levantará para tomar el lugar y hacer lo que Dios espera que nosotros hubiéramos estado haciendo. Dios no puede ser burlado. La conducta, la mala actitud del hombre, cierto que afecta, pero quien sale perdiendo es el siervo, no Dios. Porque Dios se va a encargar de que haya siempre alguien que traiga gloria a su nombre. Entramos al versículo 12 de Malaquías capítulo 1. Y Jehová de los ejércitos, a través de su profeta, sigue confrontando la conducta y la actitud de los sacerdotes del antiguo pacto. Y en el versículo 12 dice, y vosotros lo habéis profanado, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Qué triste, los sacerdotes del antiguo pacto habían profanado la mesa de Jehová y el pan de Jehová. No olvide que la mesa de Jehová es el altar donde se ofrecía el sacrificio. El pan de Jehová es el sacrificio que se quemaba allí en el altar. Y dice el versículo 12 que los sacerdotes, por medio de sus sacrificios de animales cojos, ciegos, enfermos, han profanado la mesa de Jehová y el alimento de Jehová. Profanar significa tomar algo que es sagrado y tratarlo de una manera indigna, de una manera no acorde con lo sagrado que es. Eso es lo que significa profanar. Pisotear algo que es sagrado. Tener por bajo algo que es sagrado. Eso es lo que significa profanar. Y eso es lo que hicieron los sacerdotes. El altar del sacrificio es algo sagrado. Los sacrificios que allí se queman son cosas sagradas. Pertenecen a Dios. Están dedicadas para Dios. Pero cuando allí en el altar se ofrece lo que no es conforme a la voluntad de Dios, se está profanando las cosas de Dios. Por eso dice el versículo 12, y vosotros lo habéis profanado. ¿De qué manera? Cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. En otras palabras, cuando ellos estaban ofreciendo esos sacrificios impropios. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Cuando pudiendo llevar un sacrificio puro, un sacrificio íntegro, estaban llevando al altar de Jehová.
un sacrificio de animales que no cumplían con los requisitos. Habían profanado lo que es sagrado. Qué triste tratar de una manera indigna algo que está dedicado a Dios. En el versículo 13 continúa Jehová de los ejércitos y entra a otra problemática en la cual también los sacerdotes del antiguo pacto estaban en una situación deplorable. Dice así, versículo 13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis como ofrenda. Qué triste. Aquí Dios, a través de su profeta, nos abre una ventana para mirar lo que había en el corazón de los sacerdotes. Porque uno no puede entender cómo personas llamadas a guiar al pueblo hacia la santidad cayeron tan bajo al punto de ofrecer lo que estaban ofreciendo. ¿Por qué? Me he preguntado yo varias veces. Y aquí hay una respuesta en el versículo 13. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban más ocupados en cumplir con el rito que en cuidar el corazón para lo que hacían. Y dentro del corazón estaba siempre ese pensamiento, oh, qué fastidio es esto. Lo hacían pero de mala gana, lo hacían pero pensando, ya no soporto más seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero pobre de mí, tengo que seguir haciéndolo. Oh, qué fastidio es esto. Y dice, de esta manera, ustedes me están despreciando. Es la conclusión a la que llega Jehová de los ejércitos. Y fue justamente eso lo que arrastró al sacerdocio a ofrecer lo que dice allí el versículo 13, a ofrecer lo hurtado, a ofrecer lo cojo, a ofrecer lo enfermo. La palabra de Dios mostraba los requisitos que debían cumplir los sacrificios. Pero haciendo tabla rasa de eso, impulsados por esa actitud de que qué fastidio es esto de hacer esto para el Señor, los sacerdotes estaban haciendo todo lo que hemos estado cuestionando y que Jehová ciertamente ha tomado buena nota de ello. Oh, qué fastidio es esto. Es decir, que cumplían con el rito, pero con una actitud tan enferma del corazón que no sabían cuándo de alguna manera podrían librarse de aquello. Oh, qué fastidio es esto. Ya estoy harto, decían los sacerdotes, ya no puedo más, ya no aguanto seguir haciendo lo que tengo que hacer. Cada día el sacrificio, cada día que los panes de la mesa de la proposición, cada día que hay que prender el candelabro allí en el templo y hay que abrir las puertas y hay que cerrar las puertas por la noche. ¡Qué fastidio! Ya no aguanto más, ya no soporto. Esa era la actitud que tenían. No había sinceridad en su corazón. Lo hacían, pero de mala gana. Lo hacían, pero porque estaban hartos de hacerlo. Y yo me pregunto, hoy en día, nosotros también no caemos en el mismo error de los sacerdotes del antiguo pacto. Nosotros también no hemos llegado a pensar de esta manera. Tal vez no lo hayamos dicho a nadie, pero a lo mejor allí, muy dentro del corazón, está ese pensamiento, oh, qué fastidio es esto. Tengo que estudiar esta materia, pero qué fastidio es esto. Tengo que cumplir con este trabajo del profesor y lo voy a hacer, pero qué fastidio es esto. ¿Cómo se le ocurre a este profesor darme este trabajo para hacer? Tengo que ir el domingo a la reunión. Es mi responsabilidad. Sí voy a ir, pero qué fastidio es esto. Preferiría quedarme en casa. Preferiría mirar la televisión. Preferiría irme de picnic.
preferiría salir con mi familia, pero tengo que ir a la reunión de la iglesia. ¿Qué fastidio es esto? Y encima de eso, otra reunión a la noche. Ya no soporto más. ¿Qué fastidio es esto? Ojalá surgiera algo para tener una buena excusa para no ir, porque qué fastidio. Es esto de estar evangelizando, es esto de estar discipulando, es esto de preparar mensajes. Ya no tolero más, ya no soporto. Igual lo hago, pero qué fastidio es esto. Los sacerdotes nunca dejaron de hacer sus sacrificios. Nunca dejaron de llevar a animales al altar. Claro que los animales eran cojos, ciegos y enfermos, pero igual los llevaban, lo hacían, pero dentro de su corazón, en lugar de que haya el amor que motiva todo lo que debemos hacer para el Señor, estaba esa actitud de fastidio, esa actitud de estar harto de lo que estamos haciendo. Ya no soporto más, lo hago, pero con una mala actitud. ¿Cómo está nuestra actitud para servir al Señor? ¿Cómo está nuestra actitud para hacer lo que debemos hacer? Bien sea en el instituto bíblico, bien sea en la iglesia, bien sea en el ministerio. Lo estamos haciendo con esa actitud de fastidio. Si hay esa actitud, la palabra del Señor dice que Dios no va a tomar esas acciones de una buena manera. Al final del versículo 13 dice: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová de los ejércitos. No nos engañemos. Dios no va a tomar nada hecho por nosotros con esa actitud de que lo hago, pero en el fondo no quisiera hacerlo. Con esa actitud de que lo hago, pero mi corazón en realidad está en otro lado. No pensemos que Dios va a recibir con agrado ese tipo de conducta de nuestra parte. Dios no solamente mira el acto, Dios mira lo que hay en el corazón de la persona. La motivación que tenemos para hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando Dios se fija que en nuestro corazón está esa motivación de que lo voy a hacer pero no con gusto, lo voy a hacer pero no bien motivado, entonces Dios dice: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Me llama poderosamente la atención que los sacerdotes no estaban proclamando a voz en cuello: ¡oh, qué fastidio es esto! No andaban allí por el templo dándose vueltas y diciendo: ya estoy harto de este oficio, ya no quiero más, ¡oh, qué fastidio es esto! No lo hacían. Ese pensamiento estaba muy guardadito allí en el corazón, muy escondido en lo más profundo e íntimo del corazón. Pero hasta allá llega el escrutador poder de Dios para mirar que allí estaba esa actitud. ¡Oh, qué fastidio es esto! Y lo mismo pasa con nosotros. No es que vamos a andar publicando que estamos hartos de servir al Señor. No es que andamos publicando de que ya quisiéramos encontrarnos alguna manera de librarnos de todas las responsabilidades que tenemos. No lo vamos a publicar. No vamos a poner en el periódico. Pero Dios conoce lo que hay en el corazón. Y Dios sabe que aunque no lo digamos con nuestros labios, si está allí ese pensamiento en el corazón, eso no está escondido de Dios y Dios lo sabe. Y puede ser que hagamos nuestras responsabilidades de la mejor manera, pero si están motivadas por esa actitud de que lo hago aunque no siento que debo hacerlo, entonces mucho cuidado. Dios va a decir: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová de los ejércitos. Otra cosa que me llama poderosamente la atención es que cuando hay esa actitud negativa de no estar haciendo el servicio al Señor con todo el ánimo, con toda la pasión, motivados por el amor, ¿sabe? La calidad de nuestro servicio siempre va a ir en decremento. Siempre vamos a ir disminuyendo.
aunque nos esforcemos, aunque queramos, aunque hagamos lo posible para que prediquemos mejor, para que enseñemos mejor, para que discipulemos mejor, para que evangelicemos mejor, si dentro de nosotros está ese pensamiento de que sí lo voy a hacer, pero ya estoy harto, entonces cada vez más nuestro servicio de enseñanza va a ser de menor calidad. Nuestro trabajo de discipulado cada vez va a ser de menor calidad. Y todo lo que hacemos para el Señor va a ir en decremento. Es inevitable. Así somos y eso va a pasar. Y eso es lo que sucedía con los sacerdotes del antiguo pacto. Cuando ellos empezaron con esta actitud de que, ¡qué fastidio es esto! Igual lo voy a hacer, pero ¡qué fastidio es esto! ¿A qué punto llegaron? Pues lo que dice allá. Llegaron a traer y ofrecer lo hurtado, lo cojo y lo enfermo, y presentárselo a Dios como que no hay ningún problema con eso. Mucho cuidado con su actitud. Mucho cuidado con lo que hay en su corazón. Porque su servicio, la calidad de su servicio, está íntimamente relacionada a la actitud que usted tiene en el corazón para servir. Y si la actitud de su corazón para servir es una mala actitud, como esta actitud de decir, ya estoy harto de servir al Señor, la calidad de su servicio inevitablemente va a ir deteriorándose. Usted se pregunta por qué siervos y siervas del Señor llegan a hacer cosas que nos dejan con la boca abierta en cuanto a ofender a Dios. Eso no sucede de la noche a la mañana. Eso no sucede a personas que están fuertemente aferradas al Señor y con actitudes propias en el corazón. Eso sucede de a poquito, poquito a poco, cuando vamos guardando en nuestra mente, en nuestro corazón, sentimientos negativos, pensamientos impropios y eventualmente viene el desastre total. Ahora, ¿qué es lo que Dios piensa de todo esto? Y con esto yo quiero terminar. Versículo 14. Maldito el que engaña. ¡Ja! ¡Qué terrible! Dios lo mira como un engaño. Y el veredicto de Dios es maldito. Maldito significa condenado a destrucción. Maldito el que engaña. ¿Dónde está el engaño? Mire lo que dice el texto. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Allí está el engaño. No es que los pobres judíos no tenían dinero para comprar una buena ovejita sana y que cumple con los requisitos. Tenían el dinero para hacerlo, pero eran engañosos. Engañosos en el sentido de pudiendo llevar un sacrificio apropiado, llevaban el sacrificio malo. Por eso dice el texto, maldito el que engaña. Era el engaño el problema. Ellos tenían todo para ofrecer a Dios lo que a Dios le agradaba. Pero el engaño estaba en dar a Dios algo, reservándose lo mejor. Allí estaba el engaño. En dar a Dios lo que sobra, en dar a Dios lo cojo, en dar a Dios lo ciego, en dar a Dios lo enfermo. Pero guardar lo mejor del rebaño para ellos mismos. Allí radicaba el engaño. Y el veredicto de Dios es maldito, condenado a destrucción. Dar a Dios lo peor y guardar lo mejor para nosotros mismos es una forma de engaño. Y el veredicto de Dios es maldito aquel que lo hace, condenado a destrucción. Dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Sabe que el mejor ejemplo de alguien que ha dado lo mejor sin reservarse nada para él es Dios mismo, al darnos a su Hijo, el Señor Jesucristo. Es la mayor muestra de renunciamiento, de dar lo mejor a personas que merecen lo peor.
en un libro devocional, encontré esta historia con la que yo quisiera terminar en esta mañana, que nos motive a dar a Dios lo que es mejor. Dice así: pocas palabras compendian en una forma tan sublime el amor en acción como el vocablo renunciamiento. Las veces que la Biblia lo menciona, le da una belleza preeminente. ¿Quién ignora el desprendimiento generoso de Juan el Bautista, cuando frente a Jesucristo expresó dispuesto: a él conviene crecer, mas a mí menguar? Sin embargo, fue él a quien Jesús eligió para señalarlo como el más grande nacido de mujer. La historia que a continuación relataré es la historia de un renunciamiento. La tarde moría en quietud contagiosa. Las aguas del callado Pasaic volvieron a la serena normalidad. A la distancia, un desmantelado petrolero se perdía en la creciente bruma. El herrumbrado puente había quedado abierto. Alberto Drecker estaba pensativo. Una extraña bruma estaba rodeándolo. Estaba letargándose peligrosamente. Debía cerrar el puente. No mucho después pasaría el expreso nocturno. Los minutos fueron corriendo. La vida parecía reeditarse en los ojos tristes del guardapuente. Sus primeras travesuras, su novia joven, aquella mañana gris cuando su esposa murió y su hijo, lo único que tenía en el mundo. Con una sonrisa miró a su pequeño jugando cerca suyo. El pecho guardó un suspiro. De pronto, el silbato del tren le volvió a la realidad. De un salto se paró y corrió a la casilla de control para bajar el vetusto puente. Su hijo corrió tras él, pero con un paso en falso resbaló, y a pesar de que intentó aferrarse a algunos arbustos, cedieron, cayendo finalmente al río. Con todas sus fuerzas comenzó a manotear para mantenerse a flote, mientras clamaba a su padre por auxilio. Las pitadas del expreso indicaban que ya estaba en la curva norte. Drecker estaba atrapado por el destino. Tenía que hacer una decisión. O salvaba a su hijo, o trataba de salvar las vidas de quienes, ajenos al drama, se acercaban vertiginosamente a la tragedia. Sus manos callosas comenzaron a girar la palanca. El chirrido de los hierros era un grito de renunciamiento. Lentamente el puente se fue cerrando. Segundos más tarde, una luz centelleó sobre el río. El rápido de la noche había pasado como un relámpago. El atribulado padre se arrojó a las aguas para ayudar a su pequeño. Pero ya era tarde. Su inocente Pedro estaba muerto. Mezclando sus lágrimas candentes con el agua helada que le caía de la ropa empapada, subió la barranca y cuando llegó a las vías, miró la noche como tratando de divisar el tren perdido en la distancia. En sus brazos callados descansaba el cuerpo exhausto de un niño que ya no volvería a sonreír jamás. Qué final más triste para nuestra historia. Pero así concluyó la escena, una escena descriptiva del drama inmortal del Gólgota. Aquella tarde, al caer el telón del último acto de la redención humana, en las sombras de un universo conmovido, el Padre Eterno recogió en sus brazos la ofrenda consumada de su Hijo que, desde un madero de sangre y soledad, imploró que sus manos lo recibiesen. Sí, no hay mejor ejemplo de entrega de lo mejor que aquel que Dios nos da al haber dado a su Hijo Jesucristo a este mundo. Dios merece lo mejor. Cualquier cosa que no sea lo mejor no es lo que Dios merece. Que el Señor en su gracia sea bendiciendo este tiempo. Le invito a que nos pongamos de pies para orar al Señor por este tiempo que Él nos ha dado.
Padre amado, gracias te queremos dar en este momento porque al estar en tu presencia, a la luz de tu palabra, se cumple lo que tu palabra dice, de que ella es como una espada de doble filo. Y Padre, tu palabra penetra hasta lo más íntimo de nuestro corazón, allí donde están nuestros secretos más bien guardados, cosas que jamás nos atreveríamos tal vez a decirlas a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Pero están allí y tú las conoces y tú sabes. Y muchas veces tenemos que batallar con eso. Y hoy hemos tomado conciencia, Padre, de que el servicio a ti, de nosotros como sacerdotes, tiene que estar siempre motivado por el amor. Hemos visto el peligro de que sentimientos negativos pueden echar a perder la calidad de nuestro servicio. Oh Padre, gracias por examinar nuestro corazón. Gracias por escarbar lo más profundo de lo que allí está y por hacer salir a la superficie cosas que debemos corregirlas. Padre, ninguno de nosotros estamos libres de caer en el error que cayeron los sacerdotes del antiguo pacto. Ayúdanos, Señor, para que en tu gracia, al detectar cualquier cosa que esté mal, podamos sacarlo de allí. Tu palabra dice que son las pequeñas zorras las que echan a perder la viña. Y es probable que en nuestro corazón haya esas pequeñas zorras que si no las tratamos inmediatamente, en algún momento van a echar a perder la viña. Te agradecemos, Padre, porque hablas claro y directo a nuestro corazón. Bendecimos tu nombre, Señor. Alabado seas ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Estamos despedidos.